Cuando Kong apareció en Skull Island, era un titán que todavía estaba creciendo. Así que aunque ya tenía una apariencia de joven adulto, medía poco más de 31 metros de altura. Así que era bastante chaparro para su edad. Sin embargo, desde esa edad ya era una verdadera máquina de combate. Podía derribar helicópteros con una sola mano, enfrentarse a prácticamente cualquier criatura de la Isla Calavera, y era tan bueno en el combate que hasta improvisaba con el ambiente para poder ponerlo a su favor. Kong tenía un estilo de pelea bastante salvaje, directo y muy calculado, que le permitía enfrentarse a depredadores mucho más peligrosos que él, incluyendo al Skull Devil, el alfa de los Skullcrawlers. Por algo es que desde esta edad ya era considerado como el único rey de la Isla Calavera. Por otro lado tenemos a Zuko. Cuando lo conocimos en The New Empire, era un gorila joven, con proporciones un poco desbalanceadas si lo comparamos con Kong. Es bastante cabezón, con brazos largos y muy flaco para su gran altura. Lo curioso de esto es que Zuko, por su apariencia, pareciera que se trata más de un niño, a diferencia de Kong, quien en Skull Island parece que fuera como un adolescente, por así decirlo. Y aún así, Zuko ya medía unos 45 metros cuando lo conocimos, casi 15 metros más que Kong. Por lo que si los enfrentamos en un combate, esta ventaja de altura, claro que es un factor a considerar. Pero como las mentiras que te dice tu novia, el tamaño no es importante, porque a pesar de su ventaja de altura, Zuko todavía es bastante inexperto, es muy nervioso y al principio de la película inclusive es bastante miedoso. Y digo, ¿cómo no serlo si el cabrón de Scar King mató a su mamá tirándola a la lava ardiendo justo enfrente de sus ojos? ¿Qué pedo con esta película? ¿Quién la escribió? Aunque, para ser honestos, Zuko tuvo un desarrollo de personaje sorpresivamente bueno, pues al final de la película, cuando consigue la confianza de Kong, se vuelve bastante protector con su pueblo, peleando contra los gorilas gigantes, a pesar de que estos ya eran adultos, y recordemos que él únicamente era un niño, y se convirtió en un factor decisivo bastante importante para derrotar a Shimo. Además, tiene varias características que sorprenden para alguien tan joven. Primero, su resistencia. Pues en toda la película lo traían como muñeco de trapo y aún así no sufrió heridas. A esto se suma su inteligencia, que es quizá lo más impresionante. Pues otra vez, físicamente lo podemos comparar con un niño de unos 6 o 7 años, pero aún así fue capaz de tenderles trampas a los simios adultos para derrotarlos. Además, demostró creatividad al usar objetos como armas, lanzar rocas o incluso levantar y usar el hacha de Kong, que era casi de su mismo tamaño. Y por si fuera poco, es ágil, rápido y capaz de dar saltos que lo llevaban hasta la cabeza de Kong, lo que le daba movilidad y capacidad para sorprender a rivales mucho más grandes. Si comparamos directamente a estos dos personajes, parece que Zuko tiene ventaja en altura y velocidad, mientras que Kong era más fuerte, más salvaje y muchísimo más experimentado en el combate. Y es aquí donde se pone interesante. Aunque Zuko es más alto, sigue siendo un niño. Kong, en cambio, aunque es más pequeño, ya era un peleador nato, con fuerza descomunal y experiencia enfrentándose a depredadores letales. Esto sin considerar que se quedó huérfano desde niño y ha vivido toda la vida peleando. Esta pelea sería como enfrentar a un puberto de 1,70 m contra un peleador profesional de 1,30 m. El primero sí es más alto, pero el segundo sabe completamente lo que hace y probablemente lo va a destrozar en un combate real. Este Kong le ganaría muy fácilmente a este Zuko. Pero como notarás por el tiempo que queda del video, no nos vamos a quedar así. Ya sé que lo ibas a preguntar, así que vamos a responder a la pregunta. ¿Qué pasaría si enfrentamos al Kong adulto que vimos en Godzilla y Kong The New Empire contra un hipotético Zuko adulto? Aquí ya no hablamos de un Kong chaparrito de 30 metros, sino de un titán de más de 100 metros de altura. Porque a pesar de que muchos lo consideren muy débil, de hecho,
Kong es de los titanes más poderosos del Monsterverse. Si no me crees, vete a ver mi video de los titanes más poderosos del Monsterverse. Aquí no te voy a spoilear en qué lugar está. Que sí, que Shimo lo dejó malherido, pero es que no es cualquier cosa, porque Shimo es capaz de crear una era de hielo de nivel planetario, y aún así, Kong sobrevivió a él. Por si fuera poco, dejó noqueado al mismísimo Godzilla con el guante Beast. ¿Qué más quieres? Este Kong ya no peleaba a lo bruto como antes, ahora es más fuerte, es más inteligente, tiene más resistencia y tiene una mejor estrategia. Y de hecho no es derrotado por completo en toda la película. Que sí, que es herido por Shimo, pero Shimo es exageradamente poderoso. Además sabe cuándo ser salvaje, cuándo ser calculador y hasta cómo usar el terreno y las armas a su favor. Estamos hablando de un titán que puede arrastrar a Godzilla, levantarse después de explosiones y regresar al combate con más ganas para repartir madrazos. Pero, ¿qué onda con Zuko? Pues aquí entramos en el terreno de la teoría. Porque todavía no hemos visto a un Zuko adulto en la pantalla, obviamente, pero como te expliqué en este otro video, al ser tan grande de pequeño, puede que en su etapa adulta duplique el tamaño de Kong, convirtiéndose sin mucho esfuerzo en el titán más grande de todo el Monsterverse. Bueno, siendo realistas, lo más probable es que no crezca tanto. Lo más obvio es que se quede más o menos del mismo tamaño que Kong adulto. Tal vez unos 10 metros más alto, lo cual no es poca cosa, pero tampoco es un factor decisivo en quién tendrá esta victoria. Pero lo que sí es un factor decisivo es esto. Zuko es el único titán en toda la saga que es discípulo de otro titán. Nadie más tiene este privilegio. Godzilla no tiene discípulos, Mothra no tiene discípulos, pero Kong sí, y ese es Zuko. O sea, no solo va a crecer fuerte, sino que va a crecer con técnica, con estrategia, con las enseñanzas de un maestro que literalmente se le ha pasado toda la vida peleando contra monstruos alfa. Eso cambia absolutamente todo, porque mientras Kong tuvo que aprender solo y sobrevivir por su propia cuenta en la Isla Calavera, Zuko tiene la ventaja de contar con un mentor. Es como comparar a alguien que aprendió a pelear en la calle contra alguien que desde niño entrenó artes marciales con un maestro de élite. Sí, aquí viene el comentario sobre qué es mejor, si aprender a pelear en la calle o aprender a pelear artes marciales. Yo no voy a darte la respuesta a esa incógnita, pero ahí está la caja de comentarios para que dejes tu opinión. Entonces, ¿qué pasa si los enfrentamos? Si Zuko adulto solo crece en tamaño y fuerza, pero no evoluciona en habilidades, Kong le gana por mucho. No importa que mida 10 metros más, la experiencia y la astucia de Kong lo pondrían en su lugar. Pero si Zuko realmente aprovechara ese entrenamiento, si aprende a pensar como su maestro, a usar armas, trampas y hasta su agilidad natural, entonces sí podríamos estar hablando de alguien que lo supere. Zuko podría convertirse en el futuro protector del planeta, cuando Godzilla, Kong y Mothra ya no estén para defender la Tierra. Así que en el presente, Kong le rompe la madre sin problemas. Pero en el futuro, si Zuko crece y aprende como debe, podríamos estar viendo al próximo rey de los monstruos. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que aprovechen a Zuko en el Monsterverse y de verdad lo veremos de alguna manera como el próximo rey de los monstruos? ¿O crees que lo van a desaprovechar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, ahí te van los saludos de la semana. Muchas gracias a todos los que comentan. De verdad que me gustaría saludarlos a todos, pero en verdad son demasiados los comentarios que tengo a la semana. Así que no te preocupes que si no te saludo esta semana, probablemente te salude la próxima. No olvides dejar un comentario interesante para que puedas ser saludado. Si el video te gustó, no olvides dejar tu Godzilla y tu Kong comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Gracias por ver el video, y recuerda que yo soy el Rey Alan.